oposición, en este caso el Grupo Socialista, cambió su idea o su propuesta o el sentido de su voto, manifestando que estaría dispuesto a abstenerse en un procedimiento o en una votación de investidura respecto del candidato del Partido Popular, que en este caso era Mariano Rajoy, y que resultó investido con los votos de su grupo parlamentario y con los votos del Grupo Ciudadanos y algún otro voto más, pero ya las abstenciones del Grupo Socialista y el voto en contra de todos los demás. Voy en este momento a este punto porque, como digo, esta fase de consultas, la Constitución no nos dice nada más que lo que hemos leído, pero naturalmente en la práctica pues, puede tener un papel, un significado más o menos importante. En el primero de los dos procedimientos de investidura de 2016, el rey primero pues, tuvo que decidir, una vez que se produjo el rechazo a esa... Ojo, no se produjo un rechazo a la propuesta porque no se produjo propuesta. Lo que se produjo fue un rechazo a la oferta, digamos, del rey de proponerle como candidato. Quiero decir que no hubo una propuesta, porque esto también es algo debatido en la doctrina. ¿Es que alguien puede rechazar la propuesta del rey, es decir, ser propuesto él mismo por el rey como candidato a presidente del gobierno? Bueno, esto sería discutible si se puede o no se puede. Lo que se produjo en el primer procedimiento de investidura de 2016 por parte de Mariano Rajoy fue que declinó, digamos, la oferta que el rey le hacía para proponerle. Porque no olvidemos que la Constitución nos habla de que la propuesta se llevará a cabo a través del presidente del Congreso. No hubo en ese primer procedimiento de investidura ninguna propuesta que se llevase a cabo a través del presidente del Congreso. No llegó a haber propuesta, lo que hubo fue un anuncio de que el rey había hecho esta oferta a Mariano Rajoy y él la había rechazado. Bien, por lo tanto, esa fase de consultas que va a llevar a cabo una propuesta. No olvidemos, lo dijimos ya cuando hablábamos de las funciones del rey, que esta propuesta se lleva a cabo con el refrendo del presidente del Congreso, que será el responsable de la propia propuesta, el que asume la propia responsabilidad. Esto es importante. No pensemos que el rey tiene aquí una facultad, como algunos autores han defendido a veces, ¿no? Un margen de discrecionalidad para proponer a uno, a otro, etc., ¿no? La valoración de esta situación, si bien las consultas se llevan a cabo obviamente con el rey, y el rey en esa parte de las consultas yo sí creo que tiene un margen de discrecionalidad, como hemos visto en ese primer procedimiento de investidura de 2016. Abrir una nueva ronda de consultas o no hacerlo, hacer otra serie de consultas, el tiempo o el calendario de las propias rondas de consultas, ¿no? En el caso de la primera, el primero de los procedimientos de investidura del año 2016, el rey hace una ronda de consultas y dado que esta termina, como acabo de señalar, con el rechazo de Rajoy a la oferta de ser candidato, el rey decide hacer una nueva ronda de consultas. Esto es algo perfectamente adecuado y es algo que puede decidir el propio rey, porque todavía aquí no hay una propuesta que tenga refrendo de nadie. Tras la segunda ronda de consultas, el rey propone a un candidato, que fue Pedro Sánchez, y esta propuesta de candidato lleva ya el refrendo del presidente del Congreso, por lo tanto la responsabilidad de esta propuesta es del presidente del Congreso. Por lo demás, esta propuesta tiene todo el sentido porque tenía toda la lógica proponer, dado que nadie estaba ni siquiera cerca de la mayoría absoluta, porque de esta ronda de consultas se deduce que nadie iba a contar con el apoyo suficiente para obtener la investidura. Bueno, pues un criterio bastante objetivo es proponer a los candidatos de los grupos en función del número de diputados que tiene cada uno de estos grupos. Si el primero rechaza, se pasa al segundo. Esto tiene todo el sentido del mundo. Pero hay que decir que cuando se realiza la propuesta, llega al refrendo el presidente del Congreso, que es quien asume esa responsabilidad. Antes de realizarse la propuesta, en realidad, ahí sí tenemos un margen del rey, como digo, para decidir si abre nueva ronda de consultas o hace... El rey podría haber dicho, bien, dado que rechaza el primer candidato, Mariano Rajoy, voy a proponer al candidato del segundo grupo, Pedro Sánchez, sin ulterior ronda de consultas. A mí me parece más acertado que se haya hecho esta segunda ronda de consultas, pero eso es un margen de apreciación que corresponde llevar a cabo al rey, ¿no? Esa es la idea que quiero comentar. Bueno, por lo tanto, no me voy a extender mucho más en este comentario de estos casos concretos, a pesar de que desde luego los procedimientos de investidura
debates doctrinales y muchas propuestas, y queda ahí incluso la posibilidad de que cuando se reforme la Constitución se incorpore este artículo 99, porque en efecto se produce una situación, y es que si todos rechazaran la propuesta, pues no hay votación de investidura, y si no hay votación de investidura, no empieza nunca a contar ese plazo de 2 meses del que habla la Constitución para la disolución automática, y al que más tarde me voy a referir, con lo cual ahí sí entraríamos en un impasse, en un callejón sin salida, ¿no? En una situación indefinida, ¿no? Con un gobierno en funciones con un tiempo indefinido. Bien, pues tal vez haya que pensar en reformar el momento a quo, ¿no? El momento desde el que empezamos a contar ese periodo de disolución, y que tal vez pues no sea la primera votación de investidura, sino algún otro momento, o bien que el rey pues tenga que hacer esa propuesta necesariamente, y aunque fuera rechazada empiece ahí a contar el tiempo, pero en ningún caso en la votación de investidura, ¿no? Que el rey haga esta propuesta, y si se produce el rechazo a la propuesta, de todas maneras empieza a contar el plazo. Bien, esas son alternativas para el futuro, porque en el momento actual pues esa es la regulación. Después de todo, pues creo que la situación se resolvió, aunque el tiempo se dilató un poco en el tiempo, porque hubo que esperar a la votación de investidura, a la primera votación de investidura de Pedro Sánchez, que fue fracasada, es decir, que no obtuvo la investidura, pero a partir de ahí comenzó el momento de contar esos 2 meses. Bien, el caso es que tras esa fase de consultas, el rey va a hacer una propuesta a través del presidente del Congreso. Esa propuesta, como es obvio, debe ser aquella que vaya a contar con más posibilidades de obtener la investidura del Congreso. Como ya he dicho, a veces esto va a estar muy claro, y otras veces va a estar muy confuso, y otras veces, pues tal vez parece, como en el primer procedimiento de investidura de 2016, tal vez parece que ninguna de las propuestas va a poder obtener la investidura, pues no obstante habrá que proponer a alguien, y el criterio objetivo del número de diputados de cada grupo parece bastante razonable. Bien, a partir de ahí entraríamos en la segunda fase, que es la fase de investidura propiamente dicha. Esta fase comienza con la exposición del programa político del gobierno que se pretenda formar. El candidato a presidente expone ante el Congreso el programa de gobierno que va a llevar o que pretende llevar a cabo. Aquí conlleva, a continuación se produce un debate, es decir, los portavoces de los distintos grupos van a pronunciarse sobre esa propuesta. Se lleva a cabo en el pleno, y el debate termina con una votación que es pública, y que va a requerir la mayoría absoluta de los miembros del Congreso para obtener la investidura. Si no se obtiene la mayoría absoluta, que son, como ya sabemos, si hablamos del 350 diputados, pues la mayoría absoluta sería de 176. Si no se obtiene esta mayoría, se repite la votación 48 horas después. En este caso ya basta mayoría simple. Si no se obtiene la mayoría simple 48 horas después, entonces se realizarán sucesivas propuestas por parte del rey. ¿Cuántas? Bueno, pues se pueden realizar una, varias, o incluso ninguna si llega el caso, aunque la Constitución, algunos autores han señalado, bueno, la Constitución imperativamente dice sucesivas propuestas, por tanto tiene que haber alguna más. Bueno, en el caso de la primera investidura del año 2016 no hubo ninguna más. ¿Por qué? Porque la única que hubo fue la de Pedro Sánchez. Una vez que fue rechazada la de Pedro Sánchez, comenzó el plazo de 2 meses. Antes de que acabase ese plazo, el rey decidió una nueva ronda de consultas, pero como de esa nueva ronda de consultas dedujo que nadie podía obtener la investidura de la Cámara, no hizo sucesivas propuestas durante esos 2 meses. De hecho, no se hizo ninguna nueva propuesta durante esos 2 meses que tuviera que ser votada en el Congreso. Lo importante es que transcurridos esos 2 meses se produce, en su caso, se produce la disolución automática de ambas cámaras. Aquí es donde el Senado, que no estaba haciendo nada, quiero decir, no estaba interviniendo en absoluto en el procedimiento de investidura, sin embargo, pues se encuentra con esta disolución automática prevista en el artículo 99, que va a conllevar unas nuevas elecciones. En este caso, la disolución va a llevar el refrendo del presidente del Congreso, porque el presidente del gobierno, no olvidemos que sigue en funciones. En este caso, pues la Constitución considera más adecuado
que el referendo lo lleve a cabo el presidente del Congreso y, bueno, pues a partir de las nuevas elecciones se iniciará, una vez constituidas las cámaras, un nuevo procedimiento de investidura. Es exactamente lo que se produjo en el año 2016. En el segundo procedimiento de investidura del año 2016, es decir, tras la disolución automática y la celebración de nuevas elecciones que se llevó a cabo en junio del año 2016, hubo una nueva ronda de consultas del rey, como es obvio, una nueva propuesta, que en este caso fue la de Mariano Rajoy, el rechazo a esta propuesta, con lo cual empezó a contar el plazo de los 2 meses, pero dentro de ese plazo de los 2 meses se produce el cambio en, digamos, la intención de voto por parte del Grupo Socialista, que es la que determina la posibilidad de que se llevase a cabo esa investidura, y por lo tanto ahí el rey vuelve a proponer, en segundo lugar, al mismo candidato que había propuesto en primer lugar y había sido rechazado. Esto es totalmente posible, ¿no? Porque las sucesivas propuestas que nos dice la Constitución no necesariamente tienen que ser de otros candidatos. Aquí tenemos una sucesiva propuesta, pero del mismo candidato. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente lo que había motivado el rechazo de la primera propuesta, que era la imposibilidad de obtener mayoría absoluta ni tampoco mayoría simple en segunda votación, ha cambiado. Lo que ha cambiado es eso. Por lo tanto, el mismo candidato que vio rechazada la investidura en un momento dado, sin embargo, vio aprobada la investidura en un posterior momento. Bien, esa sería la regulación que tiene, que hace la Constitución de la investidura del presidente. ¿En qué supuestos? Bien, lo hemos leído al principio. Esto es aplicable, bueno, lo que dice el artículo es después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales en los que se proceda. ¿Cuáles son los supuestos? Obviamente, en primer lugar, elecciones, pero también cuando se produzca una pérdida de una cuestión de confianza, cosa que vamos a ver después, si el gobierno pierde la cuestión de confianza, no se va a elecciones directamente, sino que se inicia el procedimiento de investidura. Es decir, el rey tendrá que empezar a consultar a los representantes de los grupos y hacer una propuesta. Exactamente igual para el caso de dimisión, que hemos tenido, si no recuerdo mal, solamente uno, que fue el de Adolfo Suárez. Pues bueno, esto conllevó no conllevó unas elecciones automáticamente, sino una nueva propuesta del rey tras una nueva ronda de consultas. Exactamente igual para el caso de fallecimiento. El único caso en el que cesa un gobierno, pero no se va a llevar a cabo este procedimiento del artículo 99, es precisamente el de la moción de censura, porque como vamos a ver un poquito después, la moción de censura va a conllevar de manera automática la investidura de un nuevo presidente. Bien, es decir, tiene que, una vez que el presidente ha sido investido, va a ser él mismo el que nombre a los ministros y de esta forma se compondrá el nuevo gobierno. Bien, bueno, me falta decir que el nombramiento del presidente, una vez que ha sido investido, se lleva a cabo por el rey con el referendo del presidente del Congreso. Bien. Con lo cual, aquí sí podemos ya entrar en el siguiente apartado, que es el de la disolución anticipada de las Cortes. A ver, no hay que perder los papeles. La disolución anticipada de las Cortes. Esto también es una facultad presidencial que está regulada en la Constitución. Ya hemos dicho que esto es propio de los sistemas parlamentarios, también a veces, también en los sistemas mixtos, ¿no? Semiparlamentarios o semipresidencialistas va a existir esta posibilidad, no así en los sistemas presidencialistas, donde ya sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo tienen, por así decirlo, vidas paralelas y no se interfieren en lo relativo a su propia existencia. Bien, la Constitución española regula la disolución anticipada en el artículo 115. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 2.
La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3. No procederá a nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5, que es la disolución automática, por cierto, que acabamos de explicar. Vamos a analizar esta facultad. Bien. En primer lugar, hay que destacar que la decisión de disolver las Cortes, Congreso, el Senado, ambas cámaras, corresponde al presidente del gobierno. No es una decisión que adopte el gobierno en su conjunto, el Consejo de Ministros, sino el presidente del gobierno. Lo único que exige la Constitución es la previa deliberación con el Consejo de Ministros. En segundo lugar, también cabe destacar, como acabo de leer, que la disolución puede ser del Congreso y el Senado, pero puede ser solo de una Cámara, porque se dice que se puede disolver el Congreso, el Senado o ambas cámaras. Nunca en la historia constitucional se ha llevado a cabo la disolución de una sola Cámara, pero es algo que la Constitución permite. Obviamente la disolución va a conllevar la posibilidad de... Vamos, no la posibilidad, sino la obligación, perdón, de fijar una nueva fecha de las elecciones. Y esta regulación constitucional termina con dos límites temporales importantes, es decir, las únicas dos situaciones en las que el presidente pierde esta facultad de disolución es primero cuando se esté tramitando una moción de censura, porque claro, sería relativamente fácil para el presidente que piensa que va a perder una moción de censura evitar la moción de censura a través de la disolución y que entonces sea el pueblo el que elija unas nuevas cámaras, tal vez esperando que de esta manera la situación le resulte más favorable. Esto no se puede hacer. Y tampoco no se pueden producir dos disoluciones en menos de un año. Por lo tanto, bueno, con la única excepción, como ya hemos comentado, de la disolución automática del artículo 99, porque la disolución automática normalmente se va a producir menos de un año antes de que se produjera la anterior, porque hay que pensar que se disolvieron las Cortes, se celebraron elecciones y desde las elecciones, nueva composición de las Cortes, procedimiento de investidura, propuesta, rechazo de 2 meses. Evidentemente no se lleva un año en toda esta situación. Esta situación sí que la hemos vivido una vez, en 2016, como ya he mencionado en varias ocasiones, y en este